¿Quieres saber cómo tocar la fibra con tus textos? ¿Te gustaría conocer herramientas para gestionar tu emprendimiento? Comienza Toca la Fibra, el canal de YouTube de Gloria Marsé, sobre copywriting ético, emprendimiento consciente y lo que fluya. ¡Empezamos! Hola Nuria, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, Gloria. Pues muy bien y encantada de estar aquí contigo. Gracias por pensar en mí. A ti. Enseguida vamos a hablar de, ¿no?, de ventas, de neurociencia, pero como en el podcast también hablamos de emprendimiento, ¿no?, y compartimos experiencias, pues para la gente que está empezando, ¿no?, si le pueden aportar. ¿Cómo recuerdas tú aquellos inicios cuando dijiste es el momento de emprender? Quiero algo diferente para mi vida, vamos a emprender. Yo tengo que decir que para mí fue relativamente fácil. La decisión la tomé muy claramente porque yo soy mamá de una hija a la séptima in vitro. Después de un proceso, pues como podréis imaginar, muy largo, muy complejo, muy duro. Mm, Cuando por fin conseguí quedarme embarazada de mi hija, con todo lo que me había costado, pues imagino. me di cuenta de que mi vida, con un puesto de alta responsabilidad, yo era gerente dentro de la marca Audi, del grupo Volkswagen, no era compatible con la vida que yo quería tener con mi hija, de manera que, claro, yo viajaba pues al menos una vez al mes a Alemania, durante todo el mes por toda España, horarios, yo entraba a trabajar a las 7:30 de la mañana y salía a las 9 de la noche. Ya. Eh, entonces, pues bueno, y claro que tenía que hacer un cambio de vida, dada la decisión que había tomado y que había conseguido quedarme embarazada, y monté mi compañía pues como una salida natural, de una parte para capitalizar todo mi know-how, todo mi conocimiento y mi Mm, experiencia, porque llevaba 15 años en una multinacional y es una escuela de vida brutal, y por otra parte, pues para conseguir conciliar, ¿no? Y poder ocuparme de esa niña que venía y con la que yo quería compartir mi vida, ¿no? Entonces, yo lo recuerdo como algo muy bueno, muy positivo, y además me vino todo muy de cara porque en realidad mi trabajo anterior ujú. significaba trabajar con cantidad de proveedores, diferentes organizaciones, etcétera, e inmediatamente cuando se enteraron de que yo montaba mi propia organización, volvieron a querer colaborar conmigo, ¿no? Qué bien. Entonces, eh, todo fue muy rodado, muy sencillo, muy fácil. Enseguida empecé a trabajar, con lo cual, bueno, yo solo puedo decir cosas buenas. Desde luego, repito lo que he dicho muchas veces, ¿no? Que si puedo evitarlo, cruzo los dedos, si todo sigue como siempre ha ido y hace ya más de 13 años, yo nunca volvería a trabajar por cuenta ajena, ¿no? Porque la libertad, la independencia, también la libertad de cátedra, la libertad de decidir en qué quieres tú trabajar, con qué clientes, de qué Mm, manera, con qué contenidos, qué hacer, etcétera, y la posibilidad mucho más real, obviamente, de poder conciliar tu vida personal con tu vida profesional, etcétera, para mí son irrenunciables e impagables, vamos, aparte de que me gano mucho mejor la vida de lo que me la ganaba, y eso que tenía un puesto de trabajo de alto nivel, o sea que, en fin, que para mí muy, muy, muy satisfactorio y muy chulo, ¿no? Y me permitió además dar ese salto justamente a lo que nos trae hoy, ¿no? A mm. poder llevar a cabo esa otra pasión que yo tenía ahí oculta desde siempre, desde pequeña, pero que no conseguía darle forma, ¿no? Con esa dedicación profesional, etcétera, era prácticamente imposible para mí, ¿no? Que fue justamente Escribir, ¿no? ponerme a escribir, ¿no? Bien. O sea que a eso que está diciendo que la montaña, el emprendimiento es una montaña rusa, tú no lo has vivido así, has tenido más estabilidad, por así Yo decirlo. sí, la verdad, insisto, cruzo los Ujú. dedos, ¿eh? No, claro, es que también se Bueno, ven, que se vean, ¿no?, diferentes versiones claro, y claro, realidades y sí que ha siempre... habido, por ejemplo, tengo que decir que ha habido una necesidad por mi parte de redefinición completa de mis clientes, del modo en que trabajaba, etcétera, a partir de la pandemia, porque como bien sabes, Mm, yo hago mucha consultoría y mucha claro. formación. Y con la pandemia ha habido una transformación hacia lo virtual masiva, ¿no? Ahora es mucho más blended, ¿no? Hay mucho más presencial, etcétera. Mm, Y también, por otra parte, las grandes corporaciones disminuyeron sus presupuestos formativos, ¿no? Terriblemente, pero es así, pues sí, ¿no? sí. Mm, Entonces, yo, por ejemplo, he notado, he pasado de tener
pocos clientes de mucho tamaño y por tanto mucha facturación, a tener que tener muchos Más fácil. más clientes pequeños, cada uno de ellos con un ticket inferior, ¿no? Mm, Es decir, cambios hay, sube, sí, baja hay. La crisis de la COVID para mí fue tremenda, ¿no? Pero bueno, igualmente no me quejo en absoluto, al contrario. al Y creo final. que eso forma parte, ¿no?, del día a día. O sea, quien crea que va a tener una vida personal o profesional sin ningún altibajo en su vida, bueno, es lo que querríamos todos, ¿no? Pero desgraciadamente los cambios vienen Total. y, como decía Darwin, Darwin no dijo que sobrevive el más fuerte, sino que sobrevive el que mejor sabe adaptarse a los cambios, ¿no? O sea que ahí está, ¿no? Y los cambios, ¿no? Lo que decimos al final, también la escucha es activa, ¿no? Y para ver venir esos cambios y adaptarte a ellos, ¿tú lo pudiste hacer sola, Nuria? Porque a veces también tenemos la figura de los mentores, ¿no? Para a veces tomar ese tipo de decisiones. ¿Cómo Yo en mi fue? caso sí, siempre he tenido la suerte o siempre he construido una red de apoyo muy importante en mi caso, ¿no? Entonces tenía otras personas que habían recorrido caminos iguales, con los que hablé, etcétera, pero exactamente una figura tradicional de un mentor o de Ujú, algo así, no. Sí que es verdad que también yo me puse inmediatamente, yo me informé, yo soy una persona que enseguida busca referencias de valor, etcétera, y acudí a Barcelona Activa, que es la incubadora de empresas que el Ayuntamiento de Barcelona tiene aquí, que ujú. tiene unos servicios extraordinarios, tanto a nivel formativo como a nivel legal, etcétera, etcétera. Y para montar tu empresa te obligan a crear pues, un business plan Qué bien, y te detallan con mucha profundidad cuáles son los plazos. Entonces, yo sí que seguí todo ese trabajo con ellos. Y cuando lo llevas a cabo, que te abre muchas posibilidades, claro, porque te obligan a hacer un business plan con una estructura que tenga sentido, etcétera, etcétera, claro. es que directamente te ayudan a localizar el notario para dar de alta Qué tu bien. compañía el día que tienes previsto hacerlo. O sea que es un proceso muy sencillo y muy rodado, Ujú. afortunadamente, y por tanto yo tengo que decir que todo eso de lo que la gente se queja, de que la burocracia excesiva para crear una empresa, tal y cual, Mm, yo no lo he vivido, al contrario, o sea, todo lo contrario. O sea, para es un mí crear mi clarificador, empresa ¿no? fue pim pam fuera, seguir los pasos. Qué No bien. estuve más de 2 meses y creé mi SL. Yo tengo una SL, o sea que Sí, sí. sí, sí, Y con los pilares sólidos, ¿no? Lo que decimos es que al final es importante, ¿no? Hacer las sí, sí, cosas sí. bien, ¿no? Desde el Sí, principio. sí. Lo que sí que es cierto es que hay que informarse y hay que ir a los Total. lugares donde te pueden asesorar técnica, legal y administrativamente con lo que toca hacer, ¿no? Y ya está. O sea que para mí, insisto, no ha sido ni mucho menos ese camino Farragoso, ¿no? Que a veces se cuenta. no de obstáculos que tanta gente cuenta, ¿no? Al contrario, la verdad. Qué bien. ¿Y cómo llega la neurociencia a tu vida, Nuria? Bueno, pues llega por un tema personal. Ajá. Sí, mi padre sufrió una enfermedad central neurodegenerativa. Guay. Sí, es una prima hermana de una ELA, una de esas enfermedades con una incidencia mínima para la que no hay ningún tipo de Mm, investigación, no hay ningún tipo de ciencia, etcétera. Murió en el 2020, no por la COVID, sino por los efectos colaterales, ¿no?, que tanta gente sufrió, ¿no? Él dejó de poder tener a su disposición pues, todo lo que necesitaba, ¿no? Mi padre tenía pues una logopeda diaria, tenía personas que iban a casa para ayudarle a hacer movimientos, etcétera, etcétera. Todo eso con la COVID desapareció. ¿Y cuándo lo diagnosticaron a él, Nuria? Pues 12 años antes. Hace años. Mm. Y entonces, pues bueno, nosotros íbamos al hospital y el neurólogo básicamente lo que le decía, que yo la verdad no diré nombres, pero le cogí una manía terrible y era un neurólogo prestigiosísimo, de un hospital prestigiosísimo. Le recibía diciendo, hombre Ricardo, tú por aquí todavía eres un superviviente. Yo pensaba, no tendrá vergüenza de Uf, decirle algo así a un enfermo. Me diciendo, ¿cuánto está durando usted? ¡Qué barbaridad! madre mía, guau. Sí, sí. Bueno, por supuesto, se aprovechó de él, lo sacó en no sé cuántos investigaciones, lo sabemos porque nos tenía que pedir permiso, claro. Claro, Hablando de su enfermedad, no de él, para buscar el mismo prestigio a sí mismo, ¿no? qué Sobre, mal, oh, mira, Nuria. estoy investigando sobre. Bueno, pues eso me llevó Qué duro.
a buscar e informarme con lo poquísimo que había, ¿no? Y a darme cuenta de que en realidad, bueno, hoy en día en el DSM hay más de 500 enfermedades cerebrales / mentales reconocidas para las cuales no hay solución para ninguna. Esa es la realidad actual, ¿no? Hay una hiperpatologización de la enfermedad mental, eso es otro tema, ¿no? Mm. Pero realmente el mundo del cerebro es un mundo desconocido, ¿no? Entonces, bueno, pues desgraciadamente yo lo he vivido en piel propia y bueno, pues eso me llevó a estudiar y de ahí pues me di cuenta de que en realidad, sin caer en el neurocentrismo o en el Ujú. cerebrocentrismo, ¿no? Todo lo que sentimos, pensamos, decidimos, todo lo que hacemos en nuestra vida en realidad tiene que ver con todo lo que ocurre aquí dentro, ¿no? Y el resto de nuestro cuerpo, obviamente, ¿no? Porque está íntimamente relacionado, ¿no? Y somos unos grandes, dejadme que lo diga así, analfabetos, Seguro. porque se sabía muy poco, no porque nadie nos lo haya querido explicar, es que es un órgano muy protegido, ¿no? Con un caparazón Mm. de hueso muy sólido, con un montón de capas de líquidos diversos, ¿no? Una corteza hematoencefálica además que impide la llegada de muchos medicamentos, etc. No, no es sencillo estudiar el cerebro sin técnicas intrusivas, ¿no? Afortunadamente, pues la técnica ha evolucionado, ahora Mm. contamos con muchas otras cosas, ¿no? Con la resonancia magnética funcional, etcétera, etcétera. Y entonces ahora empezamos a saber mucho más, ¿no? Hay varios proyectos en marcha, tanto en Estados Unidos como en Europa, Brain, Human Brain, etcétera, con presupuestos de cientos de miles de millones, ¿no? Que tienen como objetivo, pues, hacer lo mismo que se hizo en la década de los 90 y a principios del siglo XX con el genoma humano, ¿no? De codificarlo completamente, ¿no? Ese es en lo que estamos ahora. El siglo XXI, de hecho, se ha denominado el siglo del cerebro, ¿no? Pero seguimos a día de hoy todavía sabiendo muy poco, ¿no? Pero lo que sí sabemos ya es que el impacto es brutal en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Con lo cual deberíamos saber muchísimo más de lo que sabemos, ¿no? Y probablemente tendríamos una calidad de vida mucho mejor. ¿Y fuiste autodidacta en esta formación? Al principio sí, pero luego me he formado con mucha gente, he hecho muchos Imagino. cursos, Nazaret Castellano, muchísimos, todos los referentes, etcétera, varios posgrados, etcétera, etcétera, sí. Pero hay muchísimo, muchísimo de formación propia, porque pasa por leer cientos y cientos de artículos que no siempre están en libros. Los artículos son la primera fórmula de llegar a todo lo que se está haciendo, porque si esperas a que esos artículos se transformen en libros o se transformen en másters o se transformen en Y en español, conocimiento, ¿no? y, Esperas que y te en lo el, den. bueno, yo afortunadamente hablo bastante inglés, Por eso me refiero, ¿no? Que al final tienes que ir a buscar. pero sí, sí, claro, no, todas las fuentes en inglés, por supuesto, claro, Mm. claro. Entonces el tema es acceder directamente a esos artículos Claro. y estar al día de lo que se está investigando, trabajando, etcétera, ¿no? Es que si no es imposible, es imposible. Mm. Sí, sí, y desde luego los másters, etcétera, que existen, o bien tienen un carácter muy neurocientífico, por ejemplo, el máster de la Universidad de Barcelona es excepcional, pero está orientado 100% a personas que quieren dedicarse a la investigación neurocientífica, Ya. biólogos, médicos, etcétera. Entonces, realmente formación reglada de neurociencia aplicada, que es lo que necesitamos, ¿no? O sea, ¿cuál es Mm. el impacto de la En el neurociencia día a día, ¿no? ¿Cómo haces en tú? el día a día? Pues hay muy poco, ¿no? Yo tengo un curso Ujú. online Sí, internacional eh, que la que es verdad es que la justo gente eso, ¿no? cuando Es lo justo hace eso aplicado al día a es día. justo eso. Y lo he hecho precisamente con un precio de total divulgación porque creo que de verdad, vuelvo a repetir, yo lo he vivido en propias carnes, ¿no? Hay mucha gente que tiene ese tipo de afectación en sí misma o en personas de su ámbito relacional con mucho sufrimiento y que no tienen ni idea ni tienen ningún tipo de apoyo alrededor ni de posibilidades de llegar a ningún tipo de conocimiento que les aporte algo, ¿no? Porque ¿qué beneficio podemos tener, Nuria, si aplicamos en el día a día la Pues neurociencia? entender qué cosas de las que hacemos nos ayudan y qué cosas nos perjudican, que a veces creemos que no es así. O sea, por ejemplo, yo saqué hace no demasiado unos reels a finales del año pasado sobre el tema del azúcar, ¿no? Hay un enorme Ujú. desconocimiento, cada vez hay más, ¿no? Pero la gente cuando habla del azúcar solo se fija
pues en la posibilidad de desarrollar una diabetes tipo 2 por Claro. hábitos alimentarios, etcétera, ¿no? Ujú. Pero hay muy poco conocimiento sobre el impacto que tiene la gestión de los malos hábitos de azúcar en nuestro cerebro y en el desarrollo de demencias, en el desarrollo de enfermedad mental, en el sentirse mal a lo largo del día por el ciclo de azúcar, ¿no? Más de un 80% de las personas en España desayunan un desayuno dulce. Mm, Un café con Total. leche, Las con un zumo galletas, de la bollería. naranja, con Mm, bollería, ¿sí? Que hay gente que dice, no, no, pero lo mío no es bollería industrial, yo lo compro en el horno de la esquina. Bueno, fantástico, está muy bien que no sea industrial, ¿eh? Mejor que si lo es, por Claro. supuesto, ¿eh? Mm, Pero sigue teniendo una cantidad de azúcar que está 50 veces por encima de lo indicado para un día entero. sí, no, pues, ya Eh, empezamos al día, ¿no? Lo primero que hacemos ya es meterle al bueno, cerebro somos los de adictos al azúcar. azúcar y estamos Claro. sometidos a un sube y baja del ciclo de la glucosa y por tanto también de la insulina que nos afecta dramáticamente a nuestro estado emocional, Ya ves. al cómo nos sentimos a lo largo del día. Faltos de energía, irascibles, enfadados, medio tristes y deprimidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y encima la gente lo que dice, uy, me falta azúcar, me voy a tomar algo con azúcar porque mi cuerpo me lo pide. Y entonces alimentamos el ciclo absolutamente pernicioso, ¿no? Porque nadie nos lo ha explicado nunca, ¿no? Así de dramático, ¿no? Bueno, pues como eso, vamos, o sea, podemos hacer una lista infinita de cosas, ¿no? Que es justamente lo que me dedico a explicar a través de mi cuenta en Instagram Ujú. y que, y que la verdad es que tan buena acogida tiene, ¿no? Normal. ¿No? Al final, si no conocemos las cosas, ¿no? No podemos Es imposible actuar. hacer nada para salir de ese tipo de actividades perniciosas que no sabemos que lo son, porque todo el mundo tiene claro, oye, que fumar es malo para tu salud, toda una serie de cuestiones que por fin ya hemos asumido, ¿no? Pero no hay conciencia de cuál es el impacto de nuestra vida diaria en nuestra salud cerebral y mental. Y vuelvo a repetir que estos son datos de los que la gente se olvida, ¿eh? Por ejemplo, datos del Instituto Nacional de Estadística en España a Ujú. junio del 2024. Vale. Primera causa de muerte mujeres en España es la demencia, con foco particular en el Alzheimer. Segunda causa de muerte en mujeres, el Ujú. ictus, tanto isquémico como hemorrágico, es decir, tanto por un coágulo que puede ser producto de un colesterol, etcétera, como porque se rompa una vena, una arteria, un vaso Ujú. y se produzca una hemorragia en el cerebro. Y el tercero, por cardiopatía. Claro, todos tienen Guau. un sentido vascular, o cardiovascular o cerebrovascular. Y tienen Ujú. que ver con el cómo gestionamos nuestro metabolismo, que tiene que ver con todo nuestro estilo de vida. Pero nadie habla de esto. Tendremos que hacer algo, ¿no? Está muy bien todas las campañas contra el tabaco, todas las campañas contra los Por accidentes de supuesto. tráfico, etcétera, etcétera. Pero caramba, que nos morimos de otras cosas, mayoritariamente, y nadie nos habla de eso, ¿Por qué crees que no nos hablan de eso, Nuria? porque es muy desconocido. Porque no hay conciencia ni siquiera entre los equipos sanitarios de la importancia de todo eso, porque no se ha estudiado, porque no se conocía. Yo tengo muchos médicos entre Ujú. los asistentes a mi curso. ¿Sí? En la última edición, en la anterior, no en esta, tuve a la jefa de traumatología, del servicio de traumatología de una clínica muy prestigiosa Ujú. en Barcelona y me decía, ostras, Nuria, es que a No mí sabían esto, nada. yo soy médico, a mí de todo esto no me habían explicado nunca nada, alguna Ah. cosa me sonaba, tal. Es que es muy fuerte, muy fuerte. Por Mm. ejemplo, también, claro, todo el tema de la psicología, ¿no? La psicología hoy parece muy claro que o será psicobiología o no Ujú. será. Es ¿Por decir, qué? o está apoyada y comprende perfectamente cuáles son los procesos bioquímico, físico y eléctricos que tienen lugar en el cerebro, Ya. o si no, no es posible explicar el comportamiento humano. ¿Sí? Entonces, culpabilizar incluso a las personas por ciertos comportamientos sin que entendamos que ahí detrás puede haber una adicción a una serie de malos hábitos que no son considerados ni malos hábitos, como puede ser el azúcar, Ujú.
puede estar en la clave, ¿no? Es decir, hoy en día una práctica psicoterapéutica que no tenga en cuenta cuál es el estilo de vida de la persona, que no le pregunte Ya, exactamente qué come, qué bebe, qué hace desde el minuto uno que se levanta por la mañana hasta que se va a dormir, ¿cómo le va a ayudar? Es imposible, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido a día de hoy. ¿Sí? Mirad, un tema que yo comento mucho, por ejemplo, también lo he comentado en mis reels, ¿no? ujú, El tema del insomnio. vale. Hay casi 6 millones de personas en el mundo, pues multipliquemos, ¿no? Afectadas de insomnio. Es Muchísimo. gravísimo, porque el cerebro necesita dormir, que no descansar, Ujú, sino que necesita el tiempo del sueño para realizar toda una serie de funciones que son fundamentales, una de las cosas más importantes para el cerebro. Fundamentalmente hace dos tipos de cosas: procesos de limpieza vale. de restos de neurotransmisores que se producen y que se intercambian durante todo el día, y en segundo lugar, consolidar la memoria. ¿Sí? Si no dormimos, esos procesos no se llevan a cabo. Hoy ya está claro que Alzheimer, por ejemplo, y todos los depósitos de betamiloides, etcétera, etcétera, de todos los péptidos, de todas las proteínas, al fin y al cabo, que Ujú, se quedan depositadas anormalmente en el cerebro, están muy directamente vinculadas con procesos de malos hábitos de sueño. ¿Sí? Entonces, claro, no entender todo esto es imposible para ayudar a la gente, ¿no? Entonces, iba al tema del sueño. ujú, La inducción al sueño se produce en la glándula pineal. ujú, Y la glándula pineal lo que hace en un determinado momento del día, debido al ciclo circadiano del sol, es empezar a generar melatonina. La melatonina es un neurotransmisor que se genera siempre que exista serotonina, que es otro neurotransmisor que se genera dentro de nuestro organismo. Si vale, no hay serotonina, no hay melatonina. vale. Y solo hay serotonina si tenemos una ingesta adecuada de triptófano, que es un aminoácido esencial que no fabrica nuestro cuerpo y que hay que ingerir. ¿Y dónde está el aminoácido esencial triptófano? Sobre todo en las verduras y en Ujú, las frutas, cereales, etcétera. Por tanto, alguien que no come verduras no incorpora triptófano, no genera serotonina, que se genera en el 90% de la serotonina de nuestro cuerpo se genera en nuestro intestino, y por tanto no está generando melatonina y por tanto va a tener una mala calidad del sueño. Entonces, cuando yo digo comer comida basura, te mata, pero no te mata por el colesterol, por... No, 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 no. Te mata aquí. wow, Pero claro, si no entendemos todo esto, que triptófano es precursor de la serotonina, que la serotonina es precursora de la melatonina es indispensable para poder dormir y que por tanto sueño está directamente vinculado con una adecuada alimentación, tenemos un problema. Entonces, ¿cuánta gente hay que tiene este tipo de problemas y nadie nunca le han dicho que quizá la base está en la alimentación que tiene? en lugar de recetarte, ¿no?, directamente unas pastillas para dormir. Tómate unas pastillitas de triptófano, tómate unas pastillitas de melatonina, que de esto hablaré, por cierto, en unos reels. No está demostrado cuál es el efecto. La gente además dice, no, no, es que tomo melatonina natural. Bueno, ya, Mm, pero como caramelos, ¿no? claro, en fin, un desconocimiento brutal, ¿no? Brutal, brutal. Mm, Mm. pues tienes formaciones sobre eso, la neurociencia aplicada al día a día y también sobre ventas, ¿no? Vamos a hablar, si te parece, de eso, de la neurociencia aplicada a las ventas. Hablamos también en la gente del marketing, de copyright, ¿no? También la neurociencia aplicada al marketing. ¿Cómo surge, Nuria, el libro de venta positiva? Además, lo he leído varias veces, está súper subrayado. Luego falta aplicarlo, que también hablaremos de eso, ¿no? De que no solo se queden en lectura las cosas, cómo pasarlas a la acción, ¿no? ¿Cómo surge la idea? Y también el plantearlo. ¿Desde un principio querías hacerlo como un viaje, como una novela? Ujú. Sí, voy por partes. ¿Cómo surge la idea? Bueno, yo me dedicaba mucho al tema de la comunicación y al tema de las ventas por mi ámbito profesional. Ujú, Y entonces, bueno, pues me di cuenta muy rápidamente de que
efectivamente, si el tema de la neurociencia tenía tanto que ver con el cómo nos sentimos, con el cómo pensamos y con el cómo decidimos todas las decisiones de nuestra vida, pues obviamente tenía mucho que decir en el ámbito de la venta, ¿no? Y más que de la venta, a mí me gusta hablar también de la comunicación y de la influencia, ¿no? Porque el tema de la venta está como muy denostado, ¿no? Mm. Pero bueno, al final es eso, ¿no? Nos toca efectivamente vender, ¿no? Y entonces, bueno, pues me di cuenta de que efectivamente era necesario estudiar qué era lo que había detrás, ¿no? Para conseguir utilizar todo eso que sabíamos o que se sabía hasta ese momento para conseguir hacer un tipo de venta que fuera, por una parte, sí, más efectiva, pero que por otra parte fuera más honesta y que tuviera en cuenta lo que de verdad nuestro cerebro busca y necesita, ¿no? Eso por un lado, la motivación. Y estamos hablando, pues mira, yo el libro lo empecé a escribir en el año 2017. Ujú. Se publicó en el 2019, 2 años después. Y venía trabajando en temas de ventas desde hacía más de 5 años atrás, desde el 2011-2012. O Ujú. sea que, bueno, mucho recorrido detrás, ¿no? Y si siempre fue una novela, pues sí, porque yo tenía claro, precisamente, yo formaba muchas redes de vendedores de grandes marcas, yo formaba más de 5.000 personas en ventas. Estoy hablando de marcas como Mercedes-Benz en España, toda su red de vendedores se ha formado conmigo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo me di perfecta cuenta de que necesitaba plasmar todo eso de una manera que fuera fácilmente leíble. Es decir, no podía ser un ensayo Ya. complejo con un lenguaje que no fuera cercano, sino que tenía que ser algo muy fácilmente interiorizable por todo tipo de personas, por absolutamente cualquier persona que quisiera conocer un poco mejor cómo funcionaba su cerebro y cómo funcionaba la comunicación humana, la influencia y los procesos decisorios que llevamos a cabo, ¿no? Y entonces, como la venta yo siempre la he abordado como un proceso, pues cabalgaba muy fácil sobre un viaje por etapas, ¿no? Y en ese momento, además, en el 2017, cuando empecé a escribir el libro, Ujú. eh, vamos, cumplía 20 años, hacía 20 años del primer gran viaje que yo hice por los Himalayas, un trekking que me cambió la vida, evidentemente, ¿no? Esa Cuando parte del libro haces es real. esa parte real, sí, 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 el viaje real, el viaje real. Cuando haces un viaje con 28 años a la otra punta del mundo, claro, estamos hablando de un viaje en el año 1997, por eso hacía 20 años en el 2017, Ujú. pues 1997 a Nepal y a hacer un trekking por los Himalayas. Como podéis imaginar, aquello era un lugar único, virgen. Estuvimos casi 4 semanas Wow. y aquello me transformó de una manera brutal, ¿no? Entonces, se me ocurrió hacer además un homenaje a todo aquello que a mí me había impactado tanto, ¿no? Ujú. Utilizando pues el viaje en etapas, Ujú. que es al 90% tal cual ocurrió. Que además yo hago un cuaderno de bitácora con todos mis viajes, o sea que los lugares, muchas de las anécdotas, etcétera, Las reales. son todas reales, están noveladas y están Ujú. puestas así en el libro para que el proceso de venta y todos los descubrimientos fueran surgiendo, pues eso, a lo largo de ese viaje, ¿no? Por También tanto, es un repetiste, doble. Perdón. no sé si también repetiste tú el viaje también, o solo la No, 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 protagonista no, eso. no, eso no es cierto, eso no es cierto. Pero sí debo decir que tengo al menos 2 personas conocidas que han hecho el viaje después de haber leído el libro. Muy Oye, mira, fuerte. Sí, 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 muy fuerte, muy fuerte. han ido a buscar las mismas agencias. No, 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 porque la agencia sí que es ficticia. Sí que no podía poner Algo nombres. que- Sí, sí, sí. Qué bueno. Y Mm. planteas eso, esa venta positiva, ¿no? Que decimos empática, humanista, frente a lo que hablas, ¿no? De venta cocodrilo, ¿no? De eso, ¿no? De que de aquí no salga vivo
el cliente que compre lo que sea, pero que compre algo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, eso está presente en Mm, el mundo de las ventas, ¿no? Y es dramático y yo me lo encuentro muy a menudo, ¿no? Incluso por parte de muchos vendedores, ¿no? Yo tengo una frase muy habitual en mí que me genera muchas críticas entre los equipos de ventas, porque muchas veces lo primero que digo es, para cumplir tu objetivo de ventas, te tienes que olvidar de tu objetivo de ventas. La gente enseguida se lanza a mí con las garras, ¿no? Y dice, sí, hombre, se me olvidó el objetivo, yo tengo que comer a fin de mes y tal. Bueno, justamente, ¿no? Pero ya verás cómo te tienes que olvidar, ¿no? Porque si lo tienes permanentemente aquí, lo único que está en tu cabeza es que tengo que venderle como sea a esta persona, como sea, tal, 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 lo que acabas haciendo es maltratar a la persona. Y eso, pues, pone normalmente a esa persona en huida, ¿no? Y tú acabas ese proceso de venta diciendo, ya está bien, me he pasado no sé cuántas horas con esta persona, le he explicado todo súper bien y tal, y va, y encima me dice que se lo tiene que pensar y se va. Bueno, ya, cariño, es que igual, claro, ¿no? Es decir, esa tensión interna que tú tienes, pues probablemente se han traducido en unas ansias y quizá incluso un nivel de agresividad que ha puesto al cliente en huida, ¿no? Pues pues igual te ha comprado, pero es que te va a hacer la devolución al día siguiente. claro, claro, ¿no? Entonces, Oh, a eso es a lo que yo me refiero, ¿no? Oye, no te centres en lo que tú quieres, ¿no? Y en lo que tú necesitas, porque está claro, todos trabajamos para vivir y es todos un negocio, necesitamos, exacto. claro, Mm, claro, claro, pero cuando estás en un acto relacional con otra persona que tiene unas necesidades, tu único foco debe estar en esa persona, no en ti y en lo que tú necesitas para ganarte la vida, sino en intentar de verdad, genuinamente satisfacer y ayudar a esa persona para que pueda conseguir eso que necesita, ¿no? mm. Es tan simple como eso, ¿no? Pero tan simple y a la vez tan complicado de hacer, ¿eh? Porque está claro que, bueno, pues que tenemos ahí un montón de cosas revoloteando en nuestra cabeza constantemente, ¿no? Porque al final nos cuesta parar y escuchar de verdad, ¿no? Al cliente, porque es que tú estás pensando en que le quieres vender, no sé, por ejemplo, te hablo de mi caso, ¿no? Los textos, una página web, pero es que si lo escuchas, estás viendo que eso no le hace falta, pero en cambio le hace falta otra cosa, ¿no? Que le puedes ofrecer mejor, ¿no? Pero si estás solo pensando, no, los textos, la web, mm, no. Nuestro cerebro está entrenado para buscar en menos de 7 segundos, para decidir en menos de 7 segundos si una persona es confiable o no. Y eso tiene un sentido neuroevolutivo claro. Y es decidir si esa persona, claro, tenemos que pensar que nuestro cerebro es un cerebro muy antiguo, entrenado Ujú. para un contexto que no es el nuestro actual, sino un contexto de hace muchos miles de años, ¿no? Pues nuestro cerebro lo primero que tiene que decidir es si esa persona que tenemos delante es una potencial amenaza para nuestra vida o no. Es decir, si es una persona en la que puedo confiar o no, o me va a comer, o me va a Total. hacer daño. Ujú. Por tanto, en cuanto la persona que tengo delante está hablando, mi cerebro es un perfecto Sherlock Holmes que lo primero que está identificando, más allá de escuchar el contenido de lo que me está contando, es si me lo está contando con honestidad, si es confiable o no. Este fue un gran aporte de Amy Cuddy de la Universidad de Harvard Ujú. a la neurociencia, y es que nuestro cerebro intenta identificar primero la confiabilidad antes que la competencia de la persona. Esto es muy importante, ¿sí? Porque además fíjate que incluso nosotros en nuestro día a día, cuando conocemos a alguien, lo primero que decimos cuando nos presentamos es, hola, soy fulanita de tal, soy ingeniera superior de telecomunicaciones, soy tal, tengo tan Mm, experiencia, ta, 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 ¿sí? Intentamos demostrar lo súper competente que somos en aquello a lo que nos dedicamos, ¿no? En vez de intentar demostrar lo primero, porque es lo primero que el cerebro de la otra persona va a evaluar, si somos personas confiables o no. ¿Y cómo se mide la confiabilidad? Pues muy sencillo, con la honestidad y la entrega genuina y verdadera de ayuda. Y eso requiere, como tú perfectamente decías, ¿no? De que estemos atentos a la otra persona, que estemos escuchando profundamente a la otra persona y no a nosotros mismos. Insisto, no es fácil de hacer, no es fácil. pero afortunadamente como tenemos un cerebro muy plástico y capaz de muchísimas, de millones de cosas,
Se puede aprender, se puede practicar, se puede aprender sabiendo cómo se tiene que hacer, claro. ¿Y por qué nos cuesta tanto vender? ¿Por qué empezamos las reuniones y ya vamos directamente, ¿no? Lo que decimos, a explicar el producto? ¿Es el miedo al rechazo? ¿Al que Es es una la falta de cuestión tiempo? ¿Es el ego? más simple todavía. Y es que yo lo remito siempre todo a la ciencia, que al final nos da, en realidad, todas las explicaciones de todo lo que hacemos, ¿no? Y es que nuestro cerebro tiene tendencia a funcionar desde una parte de nuestro cerebro que funciona en base a la experiencia adquirida y Ujú, que busca economizar energía. Punto pelota. Vender de otra manera significa activar una parte de nuestro cerebro, que es nuestro cerebro racional, con nuestras competencias ejecutivas en nuestra corteza prefrontal, que es un cerebro que consume muchísima energía. vale. Es la misma razón exactamente del por qué vivimos muy cómodos con nuestros hábitos. Nuestro cerebro quiere crear hábitos. ¿Por qué? Porque cuando funcionamos, hacemos cosas a lo largo de nuestro día a día con un hábito creado, el consumo de energía que tiene nuestro cerebro y en general nuestro organismo es mínimo. Tenemos que pensar que nuestro cerebro se constituyó en un momento en el que la energía en realidad, sigue siéndolo, el bien más escaso y por tanto más valioso que existe en la naturaleza. Nuestro cerebro busca por encima de todo tres cosas: economizar energía, buscar fuentes constantes de energía. Por eso cuando pasamos por delante de una tienda de helados, nuestro cerebro no para de decir, cómprate un heladito, te lo mereces, y además de generar un montón de pensamientos que lo justifican, ¿no? Con la semana que llevas, con lo cansada que estás, oye, date un premio, te lo mereces, tal, 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 sí, para incorporar energía, ¿sí? Y la tercera cosa es búsqueda de placer y no de dolor. Ya está. Esas son las máximas del funcionamiento de nuestro cerebro límbico. Yo siempre insisto, nuestro cerebro límbico está orientado exclusivamente a su propia supervivencia en estos términos, Mm, energía y placer. No está orientado a nuestra felicidad. Para buscar que la felicidad se aprende y se trabaja, tenemos que ser capaces de trabajar desde nuestro cerebro racional. Y eso es muy costoso. ¿Por qué? Porque requiere mucho consumo de energía. ¿Y qué produce? Cansancio. La sensación de cansancio en nuestro organismo identifica un consumo excesivo de energía. Y en cuanto nuestro cerebro detecta que nuestros depósitos de energía empiezan a bajar de una manera considerable, ujú. lo que lanza es una alerta. ¿Y cómo lanza una alerta? En forma de, uy, para, que estás cansadísima, deja de hacer esto, menuda tontería, te vas a agotar, para de hacerlo. ¿Sí? Claro, si no entendemos que esos mensajes los envía nuestro cerebro en piloto automático porque su único objetivo es preservar el nivel de energía, Ujú, la supervivencia, ¿no? claro, pues no podemos ir más allá, ¿no? Pero somos mucho más, ¿sí? A las pruebas me remito, ¿no? Todo lo que somos capaces de hacer, somos mucho más que lo que nuestro cerebro límbico en funcionamiento en piloto automático nos dicta, por muy fuerte que nos lo grite, ¿sí? Claro, eso va en contra de todos los mantras que hay a día de hoy, ¿no? Hoy en día, ¿qué es lo que prima? Vivimos en un mundo de la dictadura del cerebro límbico emocional, porque la gente se ha acostumbrado a seguir eso de, si tu cerebro te lo dice, tu cerebro es sabio, así que tú hazlo y síguelo. Va. Si eso fuera así, si eso fuera así, Ujú, no nos moriríamos de enfermedades en el 80% no transmisibles, que se adquieren por malos hábitos. Si eso fuera así, si nuestro cerebro fuera tan sabio, no se moriría la gente por sobredosis. ¿Sí? ¿Qué son las adicciones? Las adicciones son el empuje incontrolable de nuestro cerebro límbico a seguir consumiendo una sustancia porque nos da placer. Punto. tal cual. ¿Sí? Mm, Si nuestro cerebro fuera
Tan listo, ¿no? listo, no nos llevaría hasta ahí, ¿sí? Por eso digo que es muy evidente, pero es muy difícil de poner en marcha porque requiere un entrenamiento que es muy cansado y muy costoso. Claro, porque uno en las ventas, además lo explicas en el libro, ¿no? Hay que pasar por diferentes fases, ¿no? Claro, Que llevan su tiempo y también llevan el claro, tiempo en función, ¿no? Que también lo explicas muy bien, de qué tipo de cliente tenemos delante. Pero para eso hemos de entrenarlo y estudiarlo en un segundo y saber que, vale, es esta tipología de cliente, con lo cual he de irle por aquí o he de irle por allá. efectivamente. Todas las personas somos diferentes. Entonces, adaptarnos a la diferencia de cada persona es muy complejo. Entonces, hacemos un pequeño atajo que es válido y suficiente, que es intentar clasificar a las personas por su tipología comunicativa. Yo utilizo aquí un modelo que Mm, para mí es sin duda el modelo de referencia que existe en el mercado a día de hoy, es un modelo psicométrico de identificación de estilos relacionales que se llama Bridge. Pertenece y ha sido desarrollado por el Instituto de Comunicación del que ujú. soy asociada. No lo he creado yo, lo han creado Fran Ramón Cortés y Alex Galofré, son los creadores del modelo, pero yo soy asociada de ellos y por eso lo utilizo, lo certifico, lo incorporo en todos mis cursos. Y tiene una potencia brutal que permite realmente entender cuáles son las motivaciones y las necesidades fundamentales y cómo las expresa cada persona, ¿no? ¿Sí? Y por tanto te da un superpoder, ¿no? Porque llegas a entender muy bien cuáles son las pautas fundamentales que esa persona necesita cubrir, ¿no? Por eso dentro de esa novela, ¿no? Pues pones los diferentes personajes para que cada cual, ¿no? Representa un tipo de comprador, ¿no? Por así decirlo, y ver muy claro, pues algunos rasgos, ¿no? Que nos podemos ayudar a identificarlo un poquito más y también a entendernos a nosotros también, ¿no? Como, ¿no? Como somos y a partir de ahí trabajarnos. Totalmente, totalmente. Y además es que el proceso parece simple, pero de nuevo no lo es tanto, ¿no? Aunque se puede, insisto, conocer y practicar, ¿no? Al final, cada cual, incluidos nosotros mismos, tenemos un Mm, estilo, una forma de manifestarnos, ¿no? ajá. Y la otra persona tiene otro. Claro, si yo me manifiesto y me comunico y me relaciono con esa persona solo desde el estilo que me es natural, pues no tengo por qué conectar de forma natural con la otra persona a la que quizá le gustan otras cosas, ¿sí? Por eso, como tú muy bien decías, ¿no? El primer paso es entender cuál es el estilo desde el que yo me manifiesto habitualmente. Segundo, identificar el estilo de la otra persona, que además es, bueno, enseñamos a hacerlo, ¿no? Para que Ujú. sea muy rápido, en menos de esos 7 segundos, ¿no? Y el tercer paso natural, ¿cuál es? Adaptar mi estilo al estilo de esa otra persona. ¿Para qué? Para poder comunicarme más adecuadamente. Porque a nuestro cerebro le gusta lo que se parece más a nosotros y confiamos más en lo que se parece más a nosotros. Y lo que dices, ¿no? Entonces, Además, hacerlo de forma honesta y real es lo claro, importante, ¿no? No, porque si no, al final es, no, es que, bueno, no es disfrazarte, es que no, es ver, ¿no? La parte buena y ver esa otra parte y trabajar desde ahí. reconocer, aprender a reconocer las diferentes formas que tenemos las personas de manifestarnos en el mundo y no cerrarnos, que es la tendencia habitual que tenemos, a pensar que nuestra manera es la única buena. Hay muchos vendedores que además me dicen, bueno, sí, pero todo eso te lo da la experiencia, vas aprendiendo, ¿no? Sí, lo que pasa es que unos aprenden más y otros aprenden menos, ¿no? En cualquier caso, esto, yo siempre digo, es un catalizador, es un acelerador. O sea, es una forma rápida de entender que eso es así. ¿Sí? Aprendiendo a vender se aprende vendiendo, ¿no? Es con lo que siempre te dicen, pero Claro, claro, y es cierto. Pero claro, si aprendes solo con la experiencia, te vas a pegar muchas tortas el camino es mucho más largo. y el camino es mucho más largo, obviamente, ¿no? Entonces, tiene mucho más sentido adquirir herramientas, habilidades, competencias que lo que te van a permitir es acortar muchísimo más esa curva de aprendizaje, ¿no? Que, Exacto. oye, mucho más largo y que algunos no llegan a aprender nunca.
Sí, O sea que si nos leemos el libro, para ir más allá, ¿cómo puedes ayudarnos a ponerlo en práctica? Que no se quede solo en plan de, bueno, lo he leído, me parece posible, ¿no? Y me gusta, pero luego he de ponerlo en práctica, ¿no? Y es de verdad atreverme a hacerlo así y tener a alguien con esos roleplays, ¿no? Porque igual tú acabas una posible venta, ¿no? Y tú dices, qué bien ha ido, ¿no? Porque creo que he puesto en práctica la fase social, he hecho preguntas abiertas aquí cerrado, pero si no tienes la otra persona, ¿no? Que alguien te pueda corregir y ver, no te puedes dar cuenta de muchas veces, ¿no? De los claro, es errores. complicado, es complicado. Por eso yo, claro, soy una gran defensora de la formación, ¿no? Que yo doy habitualmente, ¿no? Porque aportamos en esas formaciones efectivamente esa vista de pájaro, ¿no? Desde fuera, que a través de preguntas, bueno, ¿cómo has visto esto? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha ido bien aquí? Pues creo que me ha ido bien y tal. ¿Esto crees que ha ido bien? A ver, comprador o compradora, ¿ha ido bien? No, yo me he sentido de esta manera y tal y cual, y cuando me ha dicho tal cosa, y la otra persona de pronto dice, ¿en serio? ¿Sí? Ostras, no me lo hubiera imaginado nunca. Bueno, pues aquí lo tienes. ¿Sí? ¿Y qué más? Tal. Bueno, ¿y qué crees que hubieras podido hacer mejor? Pues no lo sé, tal cosa. Comprador, compradora, ¿qué hubiera podido hacer mejor? El resto de los participantes del grupo, si es que hay. ¿Qué? ¿Cómo lo habéis visto? Oh, pues mira, te ha pasado esto, y has Claro. hecho esto, y has hecho esto. Entonces, claro, es un baño de realidad tal que de otra manera es complejo adquirirlo, ¿no? Pero por suerte se puede aprender y nos puedes enseñar. Tienes además un segundo libro, ¿no? De esta Sí. trilogía que va a ser, ¿no? De liderazgo. Ese no me lo he leído Ujú, aún. ¿Y el ujú. tercero también está ya en camino o El cómo tercero va? está totalmente escrito aquí, Vale, bueno, importantes también. pero tengo dos libros más que espero que se publiquen antes. Wow, Uno que ya está escrito, que es una novela de ficción total, y otro muy directamente vinculado con la neurociencia. Este sí va a ser más una, técnico. bueno, más técnico. Va a ser no ficción, no va a ser Ujú. novela, pero como siempre yo tengo una máxima y es que las cosas tienen que ser fácilmente digeribles, así que igualmente va a ser fácil de leer, divertido, ameno, cercano, etcétera. Estamos ahí en negociaciones a ver cuándo conseguimos y de qué manera lo lanzamos al mercado. Y luego vendrá la tercera parte, que va a tener que ver, eso sí lo adelanto, con la cultura corporativa y el cómo la cultura organizacional nos impacta a las personas que estamos dentro y, por supuesto también a los clientes y al mercado en el que nos desenvolvemos como organización, ¿no? Oh, qué interesante. Mm. Pues nada, esperemos que saques tiempo para plasmarlo y podamos leerlo. Y así para acabar, Nuria, me gustaría pedirte tres cosas. La primera, si nos puedes recomendar otro libro, ¿no? Aparte de los tuyos, o documental, para quien está empezando un poquito, ¿no? En todo el tema de la neurociencia y que sea, como dices tú, ¿no? Que sea digerible, que lo podamos entender y que digamos, wow, quiero saber más. Yo os diría, a mí un libro que me encantó es el libro de David del Rosario, que es ingeniero de telecomunicaciones como yo. Somos muchos científicos no médicos que Ajá. estamos en la neurociencia. Nazaret Castellanos no es médico, es física teórica. Mm, Porque en la neurociencia, claro, todo es física, todo es electricidad, todo es química en realidad, ¿no? Y por química. tanto, desde muchas disciplinas nos podemos acercar a la comprensión de los procesos que hay ahí, ¿no? Decía, el libro de David del Rosario, que se titula El libro que tu cerebro no quiere leer, Ujú. creo aproximadamente, es algo así, Vale, me parece una joya absoluta. Muy, muy, muy bien escrito, muy inteligente, muy bien explicado, muy cercano y muy fácil, genial. muy Pues, accesible. Yo me lo he leído no sé cuántas veces. Mm. la segunda cosa, Nuria, si nos puedes decir alguna, no sé, alguna frase, no sé si es muy de mantras o no, pero alguna enseñanza, alguna frase que a ti te ayude en tu día ya como emprendedora, como empresaria, pues, ¿no? A seguir también para adelante, que te motive, que conecte, no sé, con tu propósito, con tu alegría y que nos pueda ayudar a los demás también. Yo siempre digo que hay que pensar
en lo que hacemos. Que en realidad no es una frase mía, es una frase de Hannah Arendt, filósofa importantísima para mi referencia de cabecera, que es, y ella dijo en su libro La condición humana, es tan sencillo como pensar realmente en lo que estamos haciendo. Yo no creo en eso de sigue tu intuición, lo que el corazón te diga, haz caso a lo... No, es que nuestra intuición está llena de sesgos cognitivos. La intuición tiene que ver con ese cerebro límbico que solo sigue los caminos fáciles, rápidos y con menor coste de energía. Y no son buenos consejeros. Así nos va en el mundo. Así la gente vota lo que vota y tenemos los líderes que tenemos. Otro día, si quieres, seguimos hablando, que da para uno de los signos cognitivos, también dan para un Tanto episodio diría, grande y el marketing y cómo, no sé, piensa en aprovechan. lo que haces y en las consecuencias de lo que piensas y haces, las consecuencias de tus acciones, no solo en ti, sino en los demás. Porque somos seres que vivimos en un mundo y tenemos una responsabilidad social de la que no nos podemos desprender. Total. Y ya la tercera cosa para acabar. ¿Quién crees que podría venir al podcast para hablar de esta comunicación honesta? ¿Quién crees que sería un buen invitado o una invitada a la que podríamos invitar? Pues Ferran Ramón Cortés, por ejemplo, que de hecho, si Lo miras apuntamos. el libro de Venta Positiva, Es tu es prólogo, ¿no? ¿Quién te hizo el prólogo? exactamente, sí, y es uno de los fundadores del Instituto de Comunicación, enorme comunicador, escritor también, creó el Cinco libro La Isla de faros. los Cinco Faros, que fue un súper bestseller en su momento, y que es socio mío. Genial, pues nada, Es lo un invitaré extraordinario de tu parte, comunicador. lo invito de tu parte a ver si acepta venir. Pues muchísimas gracias, Nuria. Un placer por tu Gloria, un placer. generosidad. Gracias.